Hola, ¿cómo estás? Soy Marcel Verán y en este segmento tengo una invitada muy especial. Ella se llama Marta Fernández. Marta Fernández es coach de resiliencia y como puedes ver en pantalla, también es la autora de un libro que se llama Tu historia, un regalo de amor. Marta, este libro trata de resiliencia y en este libro Marta cuenta una historia muy personal y sobre todo unas enseñanzas, comparte 10 enseñanzas que le permitieron a ella transformar un dolor en un regalo, en una historia, en un regalo de amor. Así que quiero presentarte a Marta, ya que en el momento que estamos viviendo creo que es más que oportuno poder compartir parte de sus experiencias, ya que muchos lo necesitamos. Así que contigo está ahora Marta Fernández. Marta, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Marcel, muchas gracias por la invitación. A Como ti, siempre, muy agradable estar contigo. a ti Marta, por regalarnos este tiempo y sobre todo tu sabiduría. Marta, sabes que yo quería hacerte alguna consulta. De hecho, una pregunta que tiene que caer de madura, que tiene que ver con cómo te ha ido en este tiempo de cuarentena. Ay Marcel, una buena pregunta. Inicialmente, yo creo que como a todos nos ha pasado, entré en un espacio de miedo, de incertidumbre, de una cantidad de emociones mezcladas, porque la vida de un momento a otro cambió automáticamente. Para los cambios normalmente no estamos preparados y tampoco tenemos ningún control sobre ellos, entonces eso nos desestabiliza muchísimo. Y al principio me ocurrió eso, me sentí muy confundida, me sentí con mucha pues tristeza, con esa incertidumbre presente todo el tiempo de qué iba a pasar y de pronto la vida para y se vuelve otra cosa totalmente diferente. Pero fue muy lindo darme cuenta de que el libro, que precisamente en ese momento, al principio de la cuarentena, estaba terminando de revisar mi manuscrito, y eso me permitió retomar muchas de las cosas que había podido plantear allí. Fue una experiencia muy linda para mí, darme cuenta que mi libro y las enseñanzas que están allí no solo me han ayudado muchísimo para superar la pérdida de mi hijo hace 4 años, sino también empezaron a ayudarme profundamente a vivirme esta experiencia desde un lugar muy diferente. Entonces empecé a practicar cada una de ellas, empecé a hacer un recorrido por cada una de ellas y fue maravilloso darme cuenta cómo me podían sostener y cómo me acompañaban a poder transitar este momento de una forma diferente, y así lo he hecho, Marcela, ha sido una experiencia bonita. Yo pienso que como no estamos preparados para estos cambios que nos llegan automáticamente, desarrollar la capacidad para primero aceptar el cambio, porque esto es un cambio fuertísimo lo que estamos viviendo, primero poder aceptarlo. Es un proceso y es un camino que tenemos que caminar lentamente pero firmemente, sino también tenemos que poder desarrollar las capacidades y las habilidades para afrontar el momento que nos requiere muchísimo de nosotros mismos, porque este momento requiere de todos una cantidad de retos y de cosas importantes, y para eso podemos desarrollar habilidades y prepararnos para este momento, de alguna manera, sí se puede, porque como digo yo, es importante tener como un botón donde tú puedas pulsar en caso de emergencia, y para mí esas son mis enseñanzas. A través de los días, hay días que me sirven unas, hay días que me sirven otras, pero me apoyo muchísimo en ellas y realmente ha sido un regalo muy grande poderlo hacer. Solo para poner en contexto a quienes están escuchando esta entrevista, lo que te motivó a escribir este libro fue un tema personal respecto a tu hijo, lo comentaste, fue la pérdida de tu hijo, ¿cierto? Sí, Marcela, hace 4 años, justamente el 27 de abril es el aniversario, y ese día es donde mi libro ya está disponible para la descarga precisamente. Excelente. Bueno, y estás hablando de unas enseñanzas que te están sirviendo. Entonces, ¿qué te parece si nos compartes cuáles, o sea, de las enseñanzas que tiene tu libro, que son 10, cuáles son las que más te han servido ahora y que de repente puedan ayudarnos a nosotros también? Pues Marcel, yo creo que todas porque de alguna manera todas se integran con todas, digamos, son complemento unas de otras, y en momentos de tanto desafío y de tanta dificultad, yo no creo que salgamos por un solo camino librados de algo así tan fuerte como lo que estamos viviendo en esta crisis mundial tan grande. Entonces yo creo que todas, pero a lo que se me viene en este momento, a la memoria, hay un capítulo que habla de la responsabilidad, porque los capítulos cada uno habla de una enseñanza distinta, y la responsabilidad para mí en este momento ha sido fundamental. ¿Y responsabilidad qué quiere decir? Es la habilidad para responder precisamente a este momento de una forma muy personal, porque esa es la responsabilidad que tenemos. No podemos cargar a otros con la responsabilidad que se hagan cargo de nosotros en ningún aspecto. En este momento tenemos que hacernos cargo de lo que nos está pasando, y la forma como lo afrontamos es una responsabilidad muy grande. Yo creo que
que los eventos sigo pensando que son neutros, y es la forma como cada persona elige vivirlos y elige verlos, y eso es muy personal. De hecho tengo, no sé si alcanzan a ver, aquí tengo una manillita, un hilito rojo que yo utilizo siempre, que me lo pongo normalmente en la mano derecha con el reloj, pero me lo cambié en estos días porque precisamente me recuerda de la gran responsabilidad que tengo yo de cómo estoy asumiendo este momento. Que la responsabilidad de nadie más es solamente mía, de cómo lo veo, cómo lo afronto, cómo lo asumo, y ahí empiezan a integrarse otras de las enseñanzas, o muchas de las otras enseñanzas, y es, por ejemplo, cómo manejo mi mente, cómo manejo mis pensamientos, cómo me dejo contaminar demasiado de las noticias negativas, y cómo puedo elegir, y eso es otra enseñanza, tomar decisiones más conscientes que me lleven a la paz y la felicidad que en el fondo todos queremos, porque todos en el fondo lo que queremos es lo mismo, y es sentirnos tranquilos, estar en paz y ser felices. Pero de mis decisiones también depende que yo llegue a ese camino o no, y si yo me contamino demasiado con la negatividad y elijo ese camino, pues esas son las consecuencias que voy a afrontar yo también con la forma como yo voy a vivir este momento. Hacerme preguntas poderosas es muy importante, y es cómo me quiero vivir este momento, y es mi decisión. Pues fíjate que ahí van incluidas el tomar decisiones conscientes, la responsabilidad, que es cómo respondo yo a este momento, cómo elijo verlo, porque mira, Marcel, yo me maravillo del ser humano, yo me doy cuenta de cómo somos, cómo podemos de ser creativos en este momento, cómo podemos vivirnos este momento de formas tan distintas, y cómo escucho a personas hablar de cómo se ponen al servicio de los demás, y cómo es un momento de solidaridad, y cómo es un momento de esperanza, y entonces yo vuelvo otra vez a retomar mucho de lo que he escrito en el libro, y es, hay dos grupos de personas: los que nos victimizamos y los que no nos victimizamos. Los que nos victimizamos y nos abandonamos al drama y al sufrimiento y a la queja y la negatividad todo el tiempo, o podemos ser también elegir estar en el grupo de personas que elegimos otra cosa. Entonces fíjate que si tú te pones a ver en este momento, esos dos grupos de personas están permanentemente en nuestra cotidianidad. Las noticias negativas todo el tiempo, el miedo, porque el miedo está presente, la incertidumbre está presente, pero también otra cantidad de personas además en redes sociales ayudando, apoyando con la esperanza, con la confianza, además agradecer también para lo que nos está sirviendo este momento, tantas cosas que podemos ya darnos cuenta de los cambios que pueden estar viniendo, que van a ser favorables también de alguna manera dentro de la crisis tan fuerte que estamos viviendo y la adversidad tan profunda. Pero hay dos caminos siempre para poderlo ver y poder agradecer también las cosas buenas que están pasando. Yo pienso que es como una cámara, como un fotógrafo, que elige captar los momentos, ¿no? El fotógrafo elige captar en un paisaje qué momentos quiere capturar, y así es nuestra vida. Si yo elijo capturar los momentos solo negativos, oscuros, sombríos, o elijo capturar también los momentos bonitos, los momentos de alegría, y fíjate que también es una decisión de cómo queremos contribuir a este momento, y esa es otra enseñanza de qué sentido le doy a esto, y cómo podemos contribuir con quienes estamos pasando esta cuarentena, de que podemos ser un regalo o podemos ser la peor pesadilla, y es cómo contribuyo yo con mi luz, con mi fuerza, con mi esperanza para las personas que están alrededor mío. Entonces, fíjate que hay una cantidad de cosas muy bonitas en medio de todo, en medio de lo fuerte, y no es negación de lo que está pasando, porque lo que está pasando es una realidad, pero la forma como yo me lo vivo es mi decisión, y si me lo vivo desde la paz, y desde el equilibrio y desde la tranquilidad, pues es mucho mejor, porque si me lo vivo desde el otro lugar, igual va a pasar lo que va a pasar, y la cuarentena va a durar lo que va a durar, y no sé si van a ser 40 días o 50 o 60, no tengo ni idea, y la incertidumbre, como te he dicho muchas veces, está presente todo el tiempo. Entonces, si yo estoy en paz, por lo menos creo que es una buena decisión, y es un aporte y una contribución para el mundo y para lo que me rodea, porque yo creo que en este momento nos necesitamos todos mucho cada palabra de alguien de fuerza, cada sonrisa, cada buena actitud, pues nos alegra la vida, porque es muy fácil caer en el miedo y en el drama y en todo lo que estamos viendo. Es muy fácil caer ahí, pero también es muy fácil poderse levantar y ser luz y tener confianza y esperanza, que esa es otra de mis enseñanzas, es poder creer en que todo pasa, y que al final pues va a pasar, porque todas las crisis primero traen solución, segundo una fecha de caducidad, y tercero un gran aprendizaje, y seguramente nos van a quedar muchísimos aprendizajes de todo esto. Algo que recuerdo cuando hablábamos antes de tu libro es que de alguna forma tu libro lo que ayuda a las personas es a poder gestionar o manejar lo que consideran que pueden ser pérdidas en la vida.
¿no? Y de alguna manera, ¿tú consideras, por ejemplo, que esta cuarentena o lo que estamos viviendo en el mundo en general puede representar una pérdida para las personas? ¿Algún tipo de duelo? Totalmente, Marcel. De hecho, te hago una infidencia y es que mi último capítulo, yo ya había escrito todo el libro cuando empezó todo este tema de la cuarentena, pero estaba haciendo mi revisión final. Y el último capítulo lo cambié completamente porque mi último capítulo hablaba de una historia completamente distinta y yo dije, pero es una buena oportunidad para hablar de esto en el último capítulo y claro que sí, y lo que hablo es que es una pérdida muy grande y es que es pérdida en muchísimos sentidos, en muchísimos aspectos. Primero que todo, perdimos la libertad en este momento, no podemos salir, no podemos hacer nuestra vida lo que estamos acostumbrados a hacer. Por otro lado, pues la pérdida de la seguridad, porque estamos también con el miedo de la contaminación, con el miedo del contagio, con el miedo permanente de que no estamos tan seguros como estábamos antes. La parte económica definitivamente es un golpe que a todos de una u otra forma nos pega muy duro, entonces es una pérdida económica también, una pérdida de seguridad en ese aspecto. Pues mira, Marcel, no poder tú ver a tus seres queridos, no poderte relacionar con la gente, con las personas con las cuales siempre estás acostumbrado a relacionarte, no poder abrazar a los seres que amas, o sea, es pérdidas todo el tiempo, o sea, es pérdida, pérdida tras pérdida tras pérdida, en medio de una incertidumbre muy grande, porque si bien cuando estamos viviendo un duelo, la incertidumbre solamente puede ser cómo voy a salir yo de este duelo y cómo me voy a sentir mejor, pero es que aquí estamos viviendo duelos y duelos y duelos, pero en medio de una incertidumbre donde tampoco sabemos qué va a pasar, entonces es muy fuerte, por eso creo yo que fue tan conmovedor para mí cuando empecé a darme cuenta de que las enseñanzas me ayudaban a transitar no solo la pérdida de mi hijo, sino la pérdida de todo esto que estaba yo perdiendo y de todo eso que creemos que nos define, ¿no? Porque ahí son otros temas que entran también como a cuestionarnos y es como todo eso que juzgamos que estamos perdiendo, pues que tanto me definen todas esas cosas, ¿no? Que tanto me puedo sentir yo en paz y feliz porque puedo salir a la calle, que tanto me puedo sentir yo en paz y feliz porque mi situación económica es muy estable y también cuestionar un poquito eso, pero por supuesto que es un momento de pérdida. Y mi libro habla de pérdida, entonces pues estoy muy agradecida con este momento en el sentido de poder contribuir con mi libro a las personas que ojalá pues se animen a quererlo leer y que pueda ser una luz en el camino. Respeto profundamente como todos podemos afrontar la adversidad y son caminos distintos. Habrá personas pues que les pueda servir, otras que no, pero con que a una persona le sirva, Marcelo, yo ya quedaría muy feliz. Claro que sí. Cumpliría mi propósito. Claro que sí. Sabes que tú mencionaste hace algún momento una frase que está vinculada al uso de las preguntas poderosas y mencionaste una de las preguntas de cómo quiero vivir mi vida, ¿no? Y yo creo que es un recurso que los coaches manejan bastante bien y que les sirve a las personas para poder reenfocar la atención o para poder darle un nuevo significado a las situaciones o en todo caso para conectarse con recursos. Entiendo que es así, ¿cierto? Entonces por ahí de repente te animas a compartir algunas preguntas. La pregunta que yo te hago sería esta. ¿Qué preguntas podríamos hacernos? ¿Qué preguntas podemos hacernos en relación a este contexto, a esta situación, a este momento, que nos puedan conectar con posibilidades, con oportunidades, con recursos emocionales para poder transitar mejor esta situación? Claro que sí, Marcelo. Pues la primera, yo creo que la más importante es cómo me quiero yo vivir esta situación, porque es mi decisión, es mi decisión, de nadie más. ¿Cómo me lo quiero vivir? Esa es una pregunta muy poderosa que esa me ayudó a mí cuando perdí a mi hijo y yo dije, ¿cómo me voy a vivir esto? ¿Cómo me voy a vivir el tiempo que me quede después de lo que ha sucedido? Y fue una pregunta que me impulsó mucho hacia adelante y decir, bueno, me la quiero vivir de la mejor manera posible porque al final es mi decisión. Pero hay una pregunta que me gusta mucho y en estos días me he conectado mucho con esa pregunta y es, ¿cuál es la historia que me quiero contar de todo esto y cuál es la historia que le quiero contar al mundo de todo lo que está pasando? Qué buena pregunta. Es una pregunta muy bonita, Marcel, porque fíjate que a veces no somos tan conscientes de cómo impactamos al mundo con nuestra actitud, con nuestras decisiones que tomamos de nuestra actitud, porque es una decisión. Y yo me ponía a preguntarme, yo decía, bueno, esto va a pasar, definitivamente. ¿Cuándo? No sabemos, pero que va a pasar. Y va a quedar en la historia. ¿Y cuál es la historia que yo me voy a contar de esto? ¿Y cuál es la que le voy a contar a mis nietos? ¿No? Porque es que esto va a ser histórico y esto no se nos va a olvidar nunca. Y nuestros nietos nos van a preguntar, bueno, ¿y cómo te viviste esto? Y cuéntame un poquito cómo fue lo que pasó y cómo fue que pasó, ¿no?
decía, bueno, ¿cuál es la historia que les quiero contar? De cómo me vi yo, cómo lo vi yo, qué aprendí de eso, Ujú. quién pude ser después de eso y cuál es la historia que yo también me quiero contar a mí misma, porque es la historia que nos contamos y es el cuento que nos echamos. No es una realidad X o Y, es la que yo me quiero echar. Ujú. Entonces, eso es una bonita pregunta. ¿Qué historia te quieres contar y qué historia le quieres contar tú a tus hijos y a tus nietos más adelante, ¿no? Ujú. Es lo que está sucediendo. Súper, súper, súper buenas preguntas. Eh, disculpa, me distraje por un instante. Marta, entonces, realmente el libro es como súper oportuno para esta situación, para este momento, y realmente creo que es un regalo para todos. Yo los voy a invitar a que busquen tu libro en Amazon, pero al final de la entrevista todavía quisiera hacerte algunas preguntas más. Y de repente pensando un poco en el término resiliencia, ya que si bien el título de tu libro no habla directamente de la resiliencia, yo sé que tú eres una coach de resiliencia. ¿En qué consiste el coaching de resiliencia? ¿Nos puedes comentar un poquito? Mira, es tan sencillo como es poder conectarnos con la capacidad que tenemos para seguir adelante después de la adversidad y es una capacidad que podemos desarrollar, que se puede aprender y que es muy importante porque fíjate que en la vida todos son cambios. Ujú. Y en la vida perdemos todo el tiempo, no solamente ahorita en este tiempo de cuarentena y todo lo que está pasando y todo lo que va a poder seguir pasando desafortunadamente, sino que vivimos perdiendo todo permanentemente. En algún momento yo decía que perdemos la juventud, perdemos la salud, perdemos un ser querido, perdemos una mascota, perdemos tantas cosas. Y la resiliencia es la capacidad que tenemos para poder superar eso y poderle hacer frente a las situaciones que la vida nos presenta para la cual no estamos preparados, como te decía, y sobre lo cual no tenemos ningún control. Esa capacidad de seguir adelante que yo, como te digo, me maravillo de ver el ser humano, la capacidad que tiene para hacerlo. Mira, con que una sola persona en el mundo sea capaz de hacerlo, todos los demás lo podemos hacer también. Y es esa capacidad para seguir, es esa capacidad para ver el lado bueno, esa capacidad para ver el aprendizaje, es la capacidad para salir más fortalecidos. Ujú. Es como el ave fénix que sale de las cenizas. Ujú. Esa es la capacidad de ser resiliente y es poder seguir adelante a pesar de todo, a pesar de lo que pase y salir pues yo digo que muy diferente. Yo no creo que después de la adversidad volvamos a ser los mismos. Yo creo que siempre podemos ser mucho mejores y más fuertes porque el aprendizaje siempre está presente y si podemos tener la capacidad de ver lo que aprendemos a través de los eventos de la vida, pues eso es una capacidad de resiliencia muy grande y creo que es una luz muy grande que le podemos entregar al mundo y es lo que el mundo más necesita en este momento porque lo que estamos vibrando es puro miedo. Entonces seguirle vibrando más miedo a lo que ya tiene más miedo es poder contribuir con nuestra luz y con esa capacidad resiliente que tenemos todo. Yo creo que todo la tenemos, sino que a veces no nos la creemos. Una pregunta que por ahí no sé si sea difícil o no responder, pero yo me imagino una persona que está pasando por un momento difícil, que tú lo pasaste en su momento. eh, ¿Cómo salir de ese estado emocional, de repente de miedo, como tú bien dices, bueno, o de emociones alineadas o vinculadas al temor? ¿Cómo salir de ese estado? ¿Cómo poder elevar la vibración? ¿Cómo poder romper ese estado? ¿No? Considerando que debe ser difícil, cuando está uno en esta situación, tal vez uno mentalmente entiende que no, tengo que pensar en positivo, tengo que ver cosas positivas, escuchar música alegre, pero dar ese paso y sobre todo permitirte conectarte con esa energía, se me ocurre que no debe ser tan sencillo. ¿Qué consejo le podrías dar a las personas que de repente están en un momento que realmente está difícil y que puedan hacer algo cuyos resultados puedan verlo rápidamente a nivel de sus emociones? No sé si es una pregunta complicada o no, pero se me viene a la mente. Pues Marcel, no es que la pregunta sea complicada, sino que la respuesta pueda ser algo automático, eso sí es lo complicado, porque yo pienso que salir de algo tan doloroso como perder a un hijo, como perder un ser querido, como perder algo que para nosotros es tan importante, eso no es tan automático. Yo creo que es un proceso y mi libro trata justamente de eso. Y en el último capítulo hablo de la coherencia, que no es tan fácil de lograr permanentemente, porque entramos y salimos de la coherencia todo el tiempo y somos absolutamente imperfectos y poder abrazar nuestra imperfección también es una delicia porque vamos en un camino haciendo lo mejor que podemos, pero perfección no existe. Pero tratar de ser lo más coherentes posible para poder afrontar esos momentos y poder salir de esa emocionalidad de alguna manera no lejos. Se necesita de muchas cosas, Marcel. Por un solo camino no es fácil. Para mí, esas son mis enseñanzas. Lo primero es querer salir del estado. Lo primero es querer con todas las fuerzas salir de ahí, porque si no queremos no hay nada que hacer.
Si estamos cómodos en esa emocionalidad y tenemos de pronto algunas ganancias secundarias por estar allí, pues nadie nos va a sacar de ahí, ningún libro, ninguna enseñanza, ninguna terapia, ni nada. Lo primero es querer, pero se necesita poder alinear todos los niveles. Yo hablo en el libro de niveles, de que tenemos varios niveles de conciencia, y está el nivel emocional, está el nivel mental, está el nivel espiritual, que para mí es muy importante. Está el nivel físico también, porque la parte corporal es muy importante, pero poder alinear todos esos niveles se vuelve muy importante para poder salir de esa emocionalidad, y se requiere entonces poder sentir las emociones, sentirlas y darnos el permiso de sentirlas, no negarlas. Si estoy triste, y poder abrazar esa tristeza y abrazarla y no negarla, no resistirme a ella y poderlo aceptar. De todo eso hablo yo en el libro. Entonces es aceptar lo que siento, pero también es estar muy atento a mis pensamientos, porque si yo dejo que la mente divague hacia donde sea sin dirección, es como un caballo desbocado que cuando te das cuenta te llevó anoche te llevó al abismo y te diste cuenta qué horas. Entonces están muy pendientes tus cuáles te sirven, cuáles no, cuáles te aportan, cuáles no. La parte espiritual para mí es muy importante. Yo hablo de mi Dios y de mi Espíritu Santo, y no importa la idea que el lector tenga de Dios y de sus creencias espirituales, que para mí es espiritualidad, no religiosidad, pero es muy importante poder creer en algo más, algo que te sostiene. Para mí es muy importante saber que no estoy sola y que voy de la mano de él todo el tiempo. Eso para mí es fundamental. Entonces fíjate que lo emocional, es lo mental, es lo espiritual. Es la responsabilidad de asumir que mis decisiones me llevan hacia donde me llevan, y no el mundo ni nadie más, y no me victimizo de que el mundo me hace y las cosas me pasan, sino cómo lo afronto yo. Entonces fíjate que son muchas cosas. Yo creo que es un alineamiento de muchos factores que son muy importantes, y que en algún momento dado tenemos que tenerlos en cuenta. Para mí todos me sirvieron. Yo no hubiera salido de algo tan fuerte por un solo camino, Marcel. Como yo siempre he dicho, solo meditando, solo rezando, no hubiera salido. Solo mirando mis pensamientos y observando mi mente y entrenándome a que los pensamientos no deben ser los que me llevan a la oscuridad, tampoco hubiera sido suficiente. No solamente sintiendo mi dolor profundo y mi desgarre al corazón no hubiera sido suficiente. Entonces fíjate que son muchas cosas. Hay que caminar por un caminito, y es un proceso de disciplina, y en el libro yo propongo unos ejercicios en cada capítulo, porque también la práctica es muy importante. Los recordatorios, como el de mi hilito rojo, porque nos distraemos con facilidad. Entonces algo que nos vuelva a aterrizar y nos recuerde lo que estamos trabajando en ese momento en nuestro interior, para que nos vuelva a recordar, no sé, la responsabilidad, o poder agradecer también lo que está pasando. Entonces fíjate que la respuesta automática no existe. Yo creo que es un proceso, es un querer, es un buscar ayuda. Yo creo que buscar ayuda es muy importante. No la sabemos todas. Nosotros los coaches también tenemos nuestro coach de cabecera, porque la perfección, como te digo, no existe. También tenemos nuestras recaídas, y nos volvemos a levantar y volvemos a empezar, porque siempre se puede volver a empezar. Entonces es un camino que es un proceso, pero sobre todo nace un querer profundo, salir de esa emocionalidad, no quererme quedar estancado ahí. Pues tienes razón, realmente no hay un solo camino, y sin duda es un proceso, ¿no? Y todo tal vez puede comenzar con querer dar ese primer paso. Entonces la pregunta importante es qué podemos hacer para querer dar ese primer paso. Pero bien, Marta, yo te agradezco mucho por todo este tiempo, por toda esta información que has compartido, en verdad, más que valiosa. Yo creo que muchos van a poder aprovecharla. Y yo quiero invitar a todos a que busquen el libro Marta Fernández. Busca el libro en Amazon, se llama Tu historia, un regalo de amor, con 10 enseñanzas que van a ayudarte a desarrollar la resiliencia y a poder gestionar las pérdidas en tu vida y convertirlas en un regalo de amor. Así que nuevamente, gracias, Marta, por todo tu tiempo. Fue un gusto, fue un placer gigante. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Siempre es un gusto para mí verte y escucharte, Marta. Así que hasta una próxima vez, y nos vemos en una siguiente entrevista. Chao, gracias. Chao, Marcel. Gracias.